dejamos el debate para el final y bueno, pasamos ya a la última intervención, donde Mariela Insúa nos va a hablar de los resultados y proyecciones de nuestro proyecto Identidades y Alteridades, la burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del siglo de oro. Creo que está todo preparado ahí con el PowerPoint. Mariela, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien. El proyecto FFI 2017-82532P, Identidades y Alteridades, la burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del siglo de oro, subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España, con el profesor Ignacio Arellano como investigador principal, comenzó su andadura en enero de 2018 y está ya en su fase final de desarrollo, que culminará el 31 de diciembre de este año 2020. Creemos que este workshop, a casi 4 meses de finalizar el periodo de ejecución, es un foro adecuado para ofrecer un balance de resultados y prepararnos para el cierre de esta etapa. El equipo, dirigido por el profesor Arellano, ha estado constituido por 12 miembros procedentes de 3 universidades españolas y 6 universidades extranjeras. Carlos Cabanillas, de la Universidad Ártica de Noruega, Juan Manuel Escudero, de la Universidad de La Rioja, Celsa Carmen García Valdés, miembro asociado del Griso, Julián González Barrera, de la Universidad de Sevilla, Arnulfo Herrera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mariela Insúa, de la Universidad de Navarra Griso, Emmanuel Mariño, de Université de Lyon Saint-Étienne, Carlos Mata Indurain, de la Universidad de Navarra Griso, Carmela Pérez Salazar, de la Universidad de Navarra Griso, Fernando Rodríguez Mansilla, de Howard and William Smith Colleges, Victoriano Roncero, de Stony Brook University, y Martina Binatea, de la Universidad del Pacífico de Perú. Una de las observaciones que se hizo desde el Ministerio en la evaluación inicial era cómo podría llevarse a cabo la coordinación de un equipo internacional tan amplio. Tras estos años de trabajo conjunto, en el que, como veremos, se ofrecen resultados de investigación abundantes y aportados por todos los miembros del equipo, podemos afirmar que se ha estado trabajando de modo coordinado durante cada fase de la investigación. El IP ha ejercido como organizador general de las tareas y luego los miembros no solamente han trabajado en su propia parcela, sino que han interactuado entre sí, ofreciendo incluso algunos resultados en coautoría. El caso más significativo es el del volumen 7 de la antología de la literatura burlesca dedicado a la burla y sátira en los virreinatos de Indias, que se está cerrando estos días y que ha sido elaborado en plena pandemia por Carlos Cabanilla desde Noruega, Arnulfo Herrera desde México, Fernando Rodríguez Mansilla desde Estados Unidos, Martina Binatea desde Perú y coordinado desde el Griso por el profesor Arellano con la ayuda de Carlos Mata en la corrección. Como vemos, la distancia social, que parecía ser un escollo al comienzo del proyecto en 2018 y que hoy es además normativa mundial, no ha sido impedimento para la cohesión general del equipo, todo lo contrario. El proyecto ha servido para fortalecer redes de trabajo que ya estaban iniciadas y trazar nuevas líneas de acción para el futuro. En la memoria de solicitud del proyecto se marcaba como principal objetivo el estudio de los aspectos más significativos de la burla en el siglo de oro desde la perspectiva de sus funciones sociales y culturales en el marco de los conflictos de todo tipo, étnicos, literarios, religiosos, sociales, de género, en que puede utilizarse como estrategia defensiva y ofensiva según los ejes conceptuales de identidad y alteridad. Este objetivo se ha desarrollado a través de una doble vía. La primera, centrada en la reflexión teórica sobre las ideas vigentes de la burla en el siglo de oro, concepto de complicada definición, especialmente en lo que se refiere a los límites de la eutrapelia, la sátira y la invectiva. Estas reflexiones críticas se aportan en distintos artículos de los monográficos de revistas que se han coordinado desde el proyecto y que mencionaré luego.
La segunda vía ha consistido en la preparación con criterios filológicos de un corpus de géneros burlescos en forma de una antología esencial formada por 10 volúmenes capaces de representar los principales modelos y autores significativos en este terreno: poesía, teatro, prosa de los autores de primera fila y segundones, literatura picaresca, literatura específica de ataque al otro, etc. Además de a las reuniones presenciales y virtuales propias de la organización del proyecto, los miembros del equipo han asistido a diversos encuentros sobre burla que se han organizado desde el Griso, en algunos casos en colaboración con otras instituciones. De este modo se han desarrollado 7 actividades internacionales contando este workshop. En la solicitud del proyecto se había prometido la organización de un congreso, con lo que el grado del cumplimiento es más que satisfactorio. Como podemos observar en la presentación, hemos tenido varios encuentros en Pamplona, en el marco de los congresos cervantinos anuales que se dan imbricados con los congresos GISO de jóvenes investigadores, contexto adecuado para la difusión de resultados de investigación. Se han desarrollado además actividades en Estados Unidos, en la Universidad de North Carolina Chapel Hill, en Stony Brook y en Portugal, en la Universidad de Oporto. También cabe señalar la colaboración con el Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz y en concreto con el proyecto del Ministerio liderado por Fernando Durán López, gracias a la cual pudo realizarse el Congreso Burla y Sátira, los espacios de carnaval en la literatura hispánica de los Austrias a los Borbones, siglos XVII y XVIII, en Cádiz, coordinado por ambos equipos, que ha permitido incidir en aspectos teóricos y prácticos vinculados a la literatura satírico y burlesca en el período de entresiglos. Fruto de este encuentro se publicaron 2 números monográficos, uno en hipogrifo y otro en cuadernos de ilustración y romanticismo. Queda pendiente una actividad más en Pamplona, que tendrá lugar en diciembre, el Congreso Burlas, Burladores y Burlados en Cervantes, que hemos pasado a modalidad virtual, y 2 congresos que iban a realizarse en Italia en 2020, pero que por la pandemia hemos tenido que prorrogar hasta el año que viene. El Congreso Poeta del Diablo, Poeta de Dios, Burlas y Veras en Quevedo, coorganizado con la Universidad de Pisa, y el Congreso La Burla en el Siglo de Oro, Teatro, Literatura y Artes, coorganizado con la Universidad de Nápoles Federico II. Un último congreso que iba a celebrarse este año en Brasil, en colaboración con la Universidad de Marañón, con el título Las máscaras de la risa en la literatura hispánica, ha tenido que aplazarse sin edie. Los miembros del equipo, además de participar en los mencionados congresos, han expuesto diversas ponencias sobre la burla, la sátira y la risa en el Siglo de Oro en distintos encuentros internacionales. En el informe intermedio entregado hace un año, contábamos ya con 38 ponencias, superándose el objetivo de 20 ítems proyectados en la memoria inicial. Esto se verá incrementado con la actividad que resta desde entonces, que incluye las propias ponencias de este workshop y otras que tendrán lugar de aquí a final de la anualidad. Las ponencias derivadas de los congresos organizados en el marco del proyecto y otros artículos elaborados por los miembros del equipo centrados en la reflexión crítica sobre distintos aspectos de la burla en el Siglo de Oro se han reunido en varios monográficos de revistas indexadas. Contamos así con 6 monográficos. En la memoria de solicitud se proponía la publicación de un monográfico en una revista científica internacional, con lo que el objetivo se puede dar por superado. Listo a continuación estos monográficos. Burlas y Veras en el Siglo de Oro, coordinado por Ignacio Arellano en Hispanófila. Burla, Burladores y Burlados en la literatura hispánica, coordinado por Ignacio Arellano en Ínsula. Rostros de la burla en la literatura áurea, coordinado por Mariela Insúa en Romance Notes. Burla, Burladores, Burlados y Burlesco en el Siglo de Oro, coordinado por Ignacio Arellano en Review Román. Silva de Varia Lección Burlesca, coordinado por Carlos Mata en Hipogrifo en 2019, y Burla y Sátira en Tiempos de los Austrias, coordinado por Carlos Mata en Hipogrifo en 2020. En estos monográficos se han realizado asedios a las múltiples caras de la burla en el contexto aurisecular.
se han ofrecido reflexiones teóricas, sobre todo en los trabajos del profesor Arellano, introductorios a los distintos monográficos, también en los de Mariño desde la mirada antropológica o en las aproximaciones de Insúa a las figuras de Demócrito y Heráclito en el contexto áureo. Se han abordado cuestiones de índole lingüística, producto de las investigaciones de Pérez Salazar sobre el lenguaje del carnaval en el teatro breve. También se cuenta con distintas aproximaciones a lo burlesco en el ámbito virreinal, como la de Cabanillas sobre los marginados en la poesía burlesca o la de Vinatea sobre la coreografía burlesca en la Lima del 18. Asimismo, se han publicado trabajos dedicados a obras específicas o autores y géneros concretos, desde la mirada burlesca, como los de Arellano sobre la cueva de Salamanca y No hay burlas con el amor, el de Escudero sobre las mojigangas de Calderón o el de Roncero sobre los entremeses de este mismo autor, el de González Barrera sobre el acero de Madrid, el de Herrera sobre una letrilla satírica de Góngora, los distintos trabajos de Mata sobre la comedia burlesca, Cervantes y autores de segunda fila como Benegase y Luján. Y, como no, diversos artículos centrados en el ingenio burlesco quevediano, con artículos de Arellano, Cabanillas, García Valdés, Mariño, Rodríguez Mansilla y Roncero, entre otros distintos trabajos que pueden verse en los índices de los monográficos disponibles en la web del proyecto. En la memoria inicial se proyectaban 30 ítems para el rubro estudios y artículos publicados en revistas científicas y capítulos de libro, y contamos ya con 40 trabajos, a falta de incluir los de aparición próxima, con lo cual el objetivo puede darse también por cumplido. Pasemos ahora a la antología esencial de la literatura burlesca en 10 volúmenes, objetivo central del presente proyecto. Estos volúmenes se integran en la colección Viadic, Biblioteca Áurea Digital del Griso, publicada en acceso abierto sin ninguna restricción de descarga, cumpliendo con las directrices de los proyectos ministeriales para el Horizonte 2020. Ofreceré el estado de la cuestión, que se encuentra en un grado de cumplimiento del 80% y que estará publicada por completo en lo que queda de la anualidad. Cada volumen va precedido por un estudio preliminar a cargo del editor o los editores, y en ellos, a la luz de los propios textos, se analiza la incidencia de la burla en distintos contextos y modalidades, ofreciendo en su conjunto un amplio panorama del universo satírico burlesco en el Siglo de Oro. El volumen que abre la colección antológica es el dedicado a la poesía burlesca de los 3 mayores poetas del barroco, Lope, Góngora y Quevedo, y que ha sido editado por el profesor Arellano. Según indica el editor, ha tenido en cuenta para su selección los 3 repertorios poéticos fundamentales de la época: las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos de Lope, el manuscrito Chacón de las poesías gongorinas y la edición del Parnaso español de Quevedo hecha por González de Salas. De estas 3 fuentes esenciales selecciona una serie de poemas caracterizados por el enfoque burlesco, abundantes en burlas y con intenso componente satírico. Esta obra, de obligada consulta para quienes se adentren en el campo de lo burlesco en el Siglo de Oro y de la notación filológica en general, cuenta ya con más de 1000 descargas, según indican las estadísticas de Dadún, el repositorio académico digital de la Universidad de Navarra. El segundo volumen, dedicado a la poesía de los segundones, que también ha sido editado por Ignacio Arellano, incluye textos de autores como Castillo Solórzano, Baltasar de Alcázar, Los Argensola, Salas Barbadillo, El Conde de Villamediana, Pantaleón de Rivera, entre otros. Como indica el editor, esta selección, necesariamente parcial, entre otras posibles, ofrece al lector un corpus de poemas representativos del género, en el que se reiteran muchos chistes, motivos burlescos, alusiones, juegos de palabras que son explicados en cerca de 2000 notas. Estos 2 primeros volúmenes cuentan, además, con una edición revisada publicada en papel en la colección Batioja, también en acceso abierto. Se han dejado para futuros trabajos textos burlescos de autoría femenina, poesía burlesca de justas y academias y literatura clandestina que se desarrollarán fuera ya del ámbito concreto de este proyecto ministerial. El tercer volumen, centrado en la prosa de burlas, ha sido preparado por Rodríguez Mansilla. Como señala su editor,
el objetivo ha consistido en poner a disposición del lector una muestra heterogénea de textos, algunos de ellos sin ediciones críticas recientes, en los que se desarrolla la modalidad narrativa de la burla en distintos ámbitos, perpetrada por agentes variopintos y sufrida por diversas víctimas de variado origen social y geográfico de la España del XVII. Se recogen textos de Salas Barbadillo, Cortés de Tolosa, Liñán y Verdugo, Tirso de Molina y María de Sayas, entre otros. El cuarto volumen, a cargo de García Valdés, ofrece una colección de entremeses de burlas. Como indica la editora, el motivo central de cada una de las 20 piezas seleccionadas es precisamente entregar una serie de calas en la burla ingeniosa, ¿no? Es muy valorado el ingenio por la sociedad de la época, ha de tener un propósito y llevarlo a cabo y ha de ser inofensiva, eutrapélica. La antología se cierra con 2 piezas en las que se aprecia una burla estructural ingeniosa, pero que no cumple la condición de no perjudicar. Estaríamos ante la burla pesada, propia del género entremesí. El quinto volumen, editado por Roncero, se dedica a las burlas picarescas. El editor ha seleccionado una serie de episodios de máximo desarrollo de la burla en diversos textos de un género tan propicio a este tipo de comicidad. Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y El Buscón, y otros menos conocidos que contienen divertidos episodios burlescos propios de los carnavales y cortes europeas, como el Guitón Onofre, la Pícara Justina, la segunda parte del Lazarillo de Juan de Luna, Teresa de Manzanares, el Bachiller Trapaza de Castillo Solórzano, Lazarillo de Manzanares de Cortés de Tolosa, la desordenada codicia de los bienes ajenos de Carlos García, y por último la novela que cierra este volumen y el género de la novela picaresco-bufonesca, el Estebanillo González. El sexto volumen, editado por Arellano con la colaboración de Insúa, reúne 4 comedias significativas en cuyo título figura el término y el concepto de la burla, aunque se ha procurado que reflejen diversas modalidades. Hay otras comedias de burlas en el Siglo de Oro, ¿no?, a las que ya ha hecho referencia Carlos en su participación. Pero estas 4 se muestran suficientemente representativas de estas comedias de burlas. La de Ricardo de Turia, la burladora burlada, que responde a un modelo temprano y algo confuso entre comedia de influencias antiguas, rasgos palatinos y otros de capa y espada, y cuyo trazado revela cierta impericia en la construcción del enredo algo premioso. Las burlas veras, de Lope de Vega, buen ejemplo de comedia palatina, algo farsesca y especie de ensayo para una obra más compleja y de mayores vuelos artísticos como es El perro del hortelano. El burlador de Sevilla, pieza esta de tono más serio, obra maestra atribuida a Tirso de Molina y que no podía faltar en esta antología de burlas. Y por último, No hay burlas con el amor, maravillosa comedia de capa y espada de Calderón, ejemplo magnífico de un género lúdico con ciertos ribetes figuronescos en la culta latiniparla y el galán comodón al uso. Este volumen está ya en fase de volcado digital en Dadún y estará disponible en los próximos días. El séptimo volumen, dedicado a burla y sátira en los virreinatos de Indias, a cargo de Cabanillas, Herrera, Rodríguez Mansilla y Vinatea, se encuentra en este momento en corrección de pruebas. En este número, presentado como una antología provisional dedicada fundamentalmente a los virreinatos del Perú y Nueva España, se recogen en la primera sección textos de Juan del Valle y Caviedes, Fray Francisco del Castillo el Ciego de la Merced, prosa burlesca en crónicas del Perú, López de Gómara, Fernández de Palencia, Acosta y el Inca Garcilaso de la Vega, y en segundo término, tras una introducción sobre la risa de los mexicanos entre el humor y la sátira, se ofrece una selección de textos satíricos novohispanos. El octavo volumen, dedicado a las comedias burlescas, coordinado por Martín Durain, incluye la edición de 6 piezas que vienen a completar el corpus de títulos pendientes del proyecto del Griso de edición completa de este género. El volumen al que haya hecho referencia Carlos en su intervención de hoy se encuentra en la fase de corrección de pruebas y estará disponible en la colección Viadic en octubre. El noveno volumen, a cargo de Arellano, Insúa y Pérez Salazar, reúne una serie de textos que tienen al otro como blanco satírico y burlesco. El libro, que se encuentra en fase de unificación de materiales y revisión, comprende estas secciones: el otro como enemigo político, el otro raza y religión, moros, judíos, herejes,
el otro marginado, negros, esclavos, ladrones, zampones, mendigos y prostitutas, el otro y sus deformidades, el otro enemigo cultural y literario y el otro geográfico, el extranjero. La antología general se cerrará con un volumen de notas burlescas a cargo de Mata Indurain, que consistirá en una recopilación de todas las notas que se han ido acumulando en las ediciones del corpus de comedias burlescas, formado por unas 40 piezas aproximadamente. Este recurso tendrá la utilidad de permitir el rastreo de expresiones, juegos de palabras y chistes repetidos, dado que este es un género que maneja una serie de recursos tipificados que comparte también con el entremés y la mojiganga. Actualmente el volumen se halla en proceso de unificación y revisión y se publicará antes de que finalice el proyecto en diciembre. A estos resultados de investigación podemos sumar otras 4 publicaciones, las reediciones revisadas del volumen de poesía burlesca Lope, Góngora y Quevedo y del de Segundones, que han aparecido en papel en la colección Batioja de la Idea, la selección de comedias burlescas a cargo de Arellano y Arellano Torres, que ha salido recientemente en la editorial Cátedra, y el libro Entremeses y mojigangas para autos sacramentales, burlas profanas y veras sagradas, edición de Roncero y Madroñal, que se ha publicado como parte de la colección de autos completos de Calderón por la editorial Reichenberger. A finales de este año se publicará también una reedición en papel del volumen Burla y sátira en los virreinatos de Indias en la colección Batioja Biblioteca Indiana del proyecto Estudios Indianos PEI. Por último, señalamos como objetivo cumplido la realización de una página web que refleja las actividades realizadas, los resultados de investigación en abierto, libros, artículos y capítulos de libros de miembros del equipo y noticias sobre el desarrollo del proyecto que seguirán completándose en lo sucesivo. Por otro lado, de cara a la transferencia de esta investigación, en los meses que restan se colgarán en esta web unos vídeos breves con definiciones didácticas de términos asociados al universo burlesco y algunas ponencias de miembros del proyecto. En cuanto al aspecto formativo, podemos señalar que Miren Usunaris, con beca FPU del Ministerio, desarrolla su tesis sobre la burla como arma retórica, política y social en polémicas del siglo de oro en el contexto de este proyecto, bajo la dirección del IP Ignacio Arellano. Este hecho le ha permitido a la doctoranda integrarse en varias de las iniciativas organizadas y colaborar en algunas fases de la investigación. En suma, el proyecto Identidades y Alteridades, la burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del siglo de oro, llega a su etapa final con los objetivos previstos en un óptimo grado de cumplimiento, quedando algunos volúmenes por unificar y corregir en estos meses restantes. Nos ha tocado un último año de proyecto complicado por la situación general derivada de la pandemia. Hemos tenido que aplazar o anular varios encuentros previstos, como los 2 de Italia y el de Brasil, y reorganizar el esquema de trabajo. Pero, como se puede apreciar en este informe abreviado, hemos cumplido con lo previsto y varios objetivos han tenido incluso un añadido de productividad. Esto ha sido posible, sin duda, gracias a los 13 miembros de este equipo, que desde sus países, especialmente en estos meses tan duros, han seguido trabajando con ilusión y entusiasmo, en comunicación permanente con el IP y la Secretaría del proyecto, y con el apoyo profesional de la maquetadora y de la webmaster. Por ello, en nombre del profesor Arellano, muchas gracias a todos por su tesón y compromiso. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos queda el buen sabor del trabajo realizado y, por supuesto, las largas jornadas de risa que estas burlas, en sus múltiples formas, nos han regalado. Muchas gracias.